Ha despotricado y se ha enfurecido, y así de simple se delató. Incluso Putin lo admite, se acabó para Rusia. Algo grande sucede en el país, pues las estadísticas muestran que Rusia no se recuperará en 100 años. La economía rusa está por los suelos. Los niveles de autoengaño son patéticos. Lo peor es que ni el fin de la guerra en Ucrania salvará a Rusia del abismo financiero al que su líder la llevó. Vladimir Putin acaba de revelar lo que el Kremlin ha estado tratando de ocultar durante años. Y lo hizo de la manera más Putin posible, señalando un problema y luego actuando como si no tuviera nada que ver con él. Las estadísticas indican que el crecimiento económico ha disminuido 2 meses seguidos. En general, el PIB se contrajo un 1.8% entre enero y febrero, anunció Putin durante una reunión sobre temas económicos, según Interfax. El presidente de Rusia añadió: la manufactura, la producción industrial en general, así como un sector tan importante para el sistema como la construcción, sufrieron pérdidas. Putin finalmente admitió el impacto de la guerra que inició en su país. Claro, solo reconoció los primeros 2 meses de 2026. Putin estuvo curiosamente callado sobre el hecho de que el PIB de Rusia, o Producto Interno Bruto, creció solo un 1% en 2025, después de 2 años de crecimiento que superó el 4%, y que en el caso de 2024 estuvo cerca del 5%. Pero los pequeños avances siguen siendo avances, incluso si Putin está haciendo confesiones a través de omisiones. La contracción del PIB es consecuencia de la economía de guerra que Putin instauró. En unos minutos explicaremos los efectos de esa decisión concreta de Putin en Rusia. Primero, las estadísticas principales. La contracción del 1.8% que Putin menciona para enero y febrero significa que el PIB ruso fue 1.8% menor de lo que había sido durante los mismos meses en 2025. Toma en cuenta lo que te acabamos de decir sobre el lento crecimiento del PIB de ese año y te darás cuenta de que esto es mucho más perjudicial para Rusia de lo que podría parecer a simple vista. El PIB de Rusia está cayendo claramente y no va a mejorar mucho. Ucrania informa que el Banco Central de Rusia prevé un crecimiento del PIB de 1.6% en el primer trimestre. Oye, eso es progreso, ¿no? Tal vez no. Como dice la Academia de Ciencias de Rusia, el primer trimestre de 2026 en realidad registrará una disminución interanual del 1.5%. Alguien intenta maquillar las cifras. ¿Por qué el Banco Central de Rusia querría complacer a Putin diciendo que habrá crecimiento? Te invitamos a reflexionar sobre esa pregunta, sobre los comentarios de Putin. ¿Ideó algún plan maestro para solucionar la caída del PIB ruso? Por supuesto que no. El presidente de Rusia ni siquiera admitió que quizá la situación económica en su país se debe a que lanzó una invasión a Ucrania que ya dura más de 4 años y continúa. Espero informes hoy sobre la situación económica y por qué la trayectoria de los indicadores macroeconómicos está por debajo de lo esperado. Además, estuvo por debajo de las expectativas de expertos, analistas, los propios pronósticos del gobierno y los del Banco Central de Rusia, declaró Putin en la reunión. Solo podemos preguntarnos qué dirán estos informes. Solo un economista ruso muy valiente o un gran fan de Taylor Swift se atrevería a decir: eres el problema, Putin, eres tú. Putin puede estar actuando convenientemente, como si no tuviera nada que ver con la situación de Rusia, pero también ha decidido que ahora es el momento de actuar como si hubiera aspectos positivos en la economía rusa. La justificación se volvió muy real durante la reunión, cuando Putin declaró que los expertos a su alrededor han señalado el calendario como una de las razones por las que la economía rusa se contrajo tanto durante los primeros 2 meses de 2025. Putin señaló que en enero hubo 2 días laborables menos y en febrero 1 menos que el año pasado. No está equivocado, pero en serio, Putin. Perder 3 días laborales basta para reducir el PIB en 1.8%. Si ese es el caso, ¿por qué otros países están creciendo? El Reino Unido, que tampoco está en una posición económica estelar, registró un crecimiento real del PIB del 0.1% en enero y del 0.5% en febrero. No son grandes cifras, pero considerando que Japón, Estados Unidos y el Grupo de los 7 en su conjunto están registrando un crecimiento en el rango de 0.1 a 0.3%, esto se alinea con lo que estamos viendo en otras partes del mundo. Sin embargo, la economía rusa cayó 1.8%. Putin insinúa que otros países ganaron mágicamente los 3 días laborales que Rusia perdió. Culpar al calendario parece una excusa débil, y ciertamente no es suficiente para explicar las cifras que están saliendo de Rusia en este momento. Putin destacó la baja tasa de desempleo en Rusia como un aspecto positivo. Actualmente, el desempleo es de 2.1%, lo que muestra que el mercado laboral está cambiando y es flexible. Putin afirmó en la reunión que el empleo en plataformas está creciendo.
Una tasa de desempleo del 2.1% es ciertamente impresionante, al menos en apariencia. Pero hay algunos problemas con las cifras de Putin que muestran que ni siquiera esa cifra tan baja es realmente el logro que Putin afirma que es. No sabemos qué tan precisa es esa cifra. El 10 de enero, Eurasia Review informó que el economista Valentin Katasanov afirmó que el 2.1% o 2.2% reportado en enero no refleja la magnitud real del desempleo en Rusia. El porcentaje no incluye a nadie que no se haya registrado como desempleado ante las autoridades. Tampoco toma en cuenta a quienes se supone que están empleados, pero no tienen trabajo de tiempo completo real porque les están recortando los días o sus empresas los tienen en pausa debido a que no hay suficiente trabajo para ellos. Katasanov afirma que el desempleo en Rusia podría duplicarse considerando estos problemas. Así que la imagen optimista que Putin intenta mostrar en ese aspecto no es lo que parece. ¿Y qué más se podía esperar del líder de Rusia? Supongamos que aceptamos el 2.1% de desempleo que reporta Putin. Incluso si es cierto, este es otro caso en el que Putin se delata a sí mismo. Lo que Putin intenta presentar como algo bueno para la economía de Rusia, en realidad, es una señal de que el país tiene una crisis laboral. Recuerda, Rusia es un país que, según Ucrania, ha sufrido más de 1.3 millones de bajas desde que Putin lanzó su invasión. Es mucha gente, sobre todo hombres, que han desaparecido de la fuerza laboral rusa. Según el Consejo de Política Exterior de Estados Unidos, Rusia entró en la guerra de Putin enfrentando serias crisis demográficas y laborales. Para Rusia, la mejor opción para evitar que su población disminuya es atraer 550,000 migrantes cada año, sin contar la deuda de la guerra. Las señales de un problema de escasez de mano de obra ya empezaban a hacerse evidentes en 2024. El Consejo señala que ese año Superjob reportó que 73% de las empresas rusas tenían escasez de personal. Según el Moscow Times, el 16 de abril, Elvira Nabulina, gobernadora del Banco Central de Rusia, advirtió que las empresas rusas deben subir salarios para competir por empleados en un mercado laboral donde simplemente no hay suficiente personal. Los salarios más altos elevan los costos de producción y provocan aumentos de precios para los consumidores. La escasez de trabajadores en Rusia es la mayor amenaza para la estabilidad de precios. Tal vez una tasa de desempleo del 2.1% no sea tan buena como dice Putin. Lo que realmente parece significar es que Putin no ha encontrado una solución para un problema de escasez de mano de obra que ha existido durante años. En realidad, ha agravado el problema al iniciar una guerra que le costará a Rusia millones de trabajadores potenciales. Y con eso se acaba lo bueno de la economía rusa, aunque no parece algo positivo, pese a lo que diga Putin. Aquí es donde se pone serio. Varios sectores de la economía rusa están en caída libre, y Putin no puede hacer mucho al respecto. Pero antes de entrar en eso, esto es un recordatorio rápido de que estás viendo The Military Show. Si este video te está dando información valiosa, suscríbete al canal para que nunca te pierdas nuestro análisis. Hay serios problemas económicos dentro de Rusia. Sabemos que ya lo has oído antes, quizá aquí mismo. Actualmente vemos los efectos de 4 años de malas decisiones de Putin, que llevan a Rusia a un abismo financiero sin salida. Comenzamos con la actividad empresarial. Según Ucrania Hoy, citando al Moscow Times, el monitoreo empresarial del Banco Central de Rusia muestra que el crecimiento empresarial está cayendo en Rusia. Utilizando su indicador de clima empresarial o BCI, en el que cualquier número por encima de 0 es señal de crecimiento y cualquier número por debajo es señal de declive, Rusia pasó de un BCI de 0.2 en enero a menos 0.1 en febrero. En el mejor de los casos, podríamos llamarlo estancado y de ahí solo empeora. El Banco Central reportó una fuerte caída en los ingresos empresariales en la mayoría de las industrias rusas en el primer trimestre de 2026, deteriorándose cada mes. The New Voice of Ukraine destaca más estadísticas sobre la magnitud de los problemas en la industria rusa. La construcción, que durante mucho tiempo ha sido un pilar de la economía interna de Rusia, vio caer su producción un 16% interanual en enero. En febrero hubo una caída del 14% probablemente, porque la inversión en capital fijo bajó 5.3% en el último trimestre de 2025. La producción manufacturera en Rusia cayó un 2.9% interanual durante los 2 primeros meses de 2026. El volumen de carga transportada por el transporte comercial en Rusia cayó en febrero a 430.3 mil millones de toneladas kilómetro, el nivel más bajo desde 2020, cuando fue el pico de la pandemia de COVID-19. El comercio minorista en Rusia está estancado y el aumento salarial se desacelera. Fue del 8% en febrero en comparación con el 13.5% para todo 2025.
Esto muestra que las empresas rusas tienen dificultades. Ya enfrentando una enorme escasez de mano de obra, ahora están perdiendo dinero a manos llenas, lo que significa que ni siquiera pueden ofrecer los salarios más altos que podían en el pasado. Se están tomando medidas desesperadas. Varias fábricas en Rusia adoptaron semanas laborales de 3 días, informó United 24 Media el 30 de marzo. Entre ellas está Iskartex, que es una planta de excavadoras mineras que ya ha puesto al 38% de su personal en horario reducido. En Leningrado, según el medio, 8 empresas detuvieron la producción y otras 16 redujeron horarios. El sector automotriz ruso también enfrenta estos problemas. Avtovaz y Kamaz, los 2 mayores fabricantes de vehículos de Rusia, tuvieron que detener la producción y reducir las horas de trabajo, respectivamente. Kamaz volvió a la semana laboral de 4 días, como en el verano de 2025 debido a la caída en ventas de vehículos rusos. En noviembre, Uralvagonzavod, fabricante ruso de tanques, anunció despidos masivos que redujeron hasta un 50% el personal en algunas unidades. Estas decisiones no las toman empresas saludables. Son decisiones que las empresas empiezan a tomar cuando no están recibiendo los pedidos que necesitan para mantenerse solventes mientras se dirigen hacia un colapso inevitable. Y a un nivel aún más amplio, estos problemas empresariales están teniendo un impacto en el presupuesto federal de Rusia. Rusia ha estado gravando a sus empresas que no son de petróleo y gas hasta llevarlas al límite. El impuesto al valor agregado ha aumentado, al igual que el impuesto especial y varios otros impuestos. A pesar de todo esto, Rusia solo logró recaudar aproximadamente un 7% más de ingresos de sus empresas no relacionadas con la energía durante el primer trimestre de 2026. Esto ocurrió mientras los gastos del presupuesto federal ruso subieron un 17%. ¿El resultado? Un déficit de 4.58 billones de rublos o 60.000 millones de dólares mientras Rusia gasta cientos de miles de millones en la guerra en Ucrania. Acabamos de mencionar el petróleo y gas. La energía es clave en la economía rusa. El Instituto de Estudios Energéticos de Oxford señala que los impuestos de las empresas petroleras y gasíferas rusas suelen representar entre el 30 y el 50% de los ingresos del presupuesto federal, y que la industria energética representa el 20% del PIB de Rusia. Estos porcentajes muestran que un sector energético fuerte suele indicar buenas condiciones económicas en Rusia. Pero un sector energético débil, eso sí es un problema, y es otro problema que está siendo reportado por la propia Rusia. En un comunicado del 8 de abril, el Ministerio de Finanzas de Rusia informó que los ingresos federales del primer trimestre de 2026 fueron 8.2% menores que en el mismo periodo de 2025. El aumento del 7.1% generado por los impuestos a las empresas no energéticas no fue ni de cerca suficiente para compensar la falta de ingresos del petróleo y el gas, cuyos ingresos fueron un 45.4% más bajos que en 2025. Los bajos precios del petróleo causaron este déficit y la caída de ingresos energéticos llevó a Rusia a suspender transacciones de oro y divisas hasta el 1 de julio. Ni los resultados de la Operation Epic Fury ayudan a Rusia como deberían. Cuando Estados Unidos inició su operación contra Irán, el régimen iraní bloqueó el estrecho de Hormuz. Estados Unidos ha bloqueado los puertos iraníes y busca restablecer el flujo marítimo por esta vía vital. El problema surge porque alrededor del 20% del petróleo y gas natural licuado mundial cruza el estrecho de Hormuz cada año. Los bloqueos detienen el flujo de petróleo y gas, causando shocks de precios globales. Los precios del petróleo han rondado los $100 por barril durante gran parte de la Operation Epic Fury, lo que Rusia ha aprovechado. Aunque venda con descuento, Rusia gana más por barril con su flota fantasma porque sale menos petróleo de la región del Golfo. El 9 de abril, Reuters reportó que Rusia duplicará sus ingresos del principal impuesto al petróleo a $9.000 millones en abril debido a la situación en Medio Oriente. Eso es positivo para Rusia, pero no durará mucho. Si Estados Unidos e Irán logran llegar a algún tipo de acuerdo que lleve a la reapertura de Hormuz, los precios del petróleo bajarán y Rusia volverá a estar en una situación donde las sanciones y los ataques ucranianos a sus instalaciones petroleras provocan una disminución en los ingresos por petróleo y gas. Con estos problemas económicos acumulándose, Rusia solo puede esperar breves impulsos causados por factores fuera de su control. Cuando se resuelvan esas situaciones, Rusia volverá a tener problemas. CMASF, grupo de expertos ruso, afirma que la situación del petróleo ahora es solo una curita sobre una herida abierta. Incluso al aumentar sus pronósticos para el precio de exportación del crudo, Urals a $81.6 por barril, dice que esto solo aceleraría el crecimiento económico de Rusia para 2026 en un 0.5%, y que el crecimiento total no superaría el 1.3%, y ese es un escenario optimista para Rusia,
dado que todas las señales en este momento apuntan a que 2026 será un año en el que Rusia entre en recesión. Putin está pidiendo soluciones. Eso no sirve de mucho cuando es el propio Putin quien es la causa de todo esto. Las tasas de interés dentro de Rusia siguen siendo altas y el Banco Central dice que no las va a bajar de manera significativa en el corto plazo. La inversión en las empresas rusas cayó un 2.3% en 2025 y el Ministerio de Desarrollo Económico de Rusia cree que habrá otra caída en 2026. Además, las únicas inversiones que se están haciendo en las empresas rusas provienen de las mismas empresas. Ahora, ¿qué crees que pasa cuando esos negocios no están generando ganancias? Invierten menos, lo que significa que no crecen, lo que resulta en aún más dificultades para la economía rusa. No hay ningún alivio para Rusia, ni una aceleración que conduzca a la recuperación económica. Putin solo ha causado problemas y ha llevado a Rusia a una espiral mortal. Y la única forma de que Rusia escape de esa espiral es hacer lo que Putin nunca hará: acabar la guerra en Ucrania. Pero ni eso probablemente salve a Rusia ahora. En un artículo de opinión para el Moscow Times, Vasily Burov, director de Stanto Lab, y Andrei Yakovlev, investigador en el Centro Davis de Harvard, afirman que los problemas económicos de Rusia empezaron antes de la invasión de Putin. Rusia eligió el gasto militar por encima del bienestar mucho antes de 2022, escriben ambos, al señalar que Putin ha pasado años concentrando el poder y los recursos de Rusia entre las élites regionales, los compinches del Kremlin y las grandes empresas. Eso significa que no quedaba mucho para que los pequeños pudieran disputarse incluso antes de que comenzara la guerra en Ucrania, y ahora hay aún menos. Rusia ha invertido crónicamente poco en servicios sociales e infraestructura. En Rusia hay una guerra interna, pues la concentración de riqueza en Moscú provoca pobreza en otras regiones. Según Burov Yakovlev, esto es intencional para que Putin tenga una fuente de reclutas para su ejército. Las disparidades expuestas desde la invasión de Putin a Ucrania han existido y crecido durante años. No desaparecerán al terminar la guerra. Así es el sistema de Putin: concentrar la riqueza arriba y dejar que el resto de Rusia arda. La confianza de los empresarios en el Estado ruso desapareció hace tiempo. El fin de la guerra en Ucrania solo consolidaría el statu quo impuesto por Putin. Un tirano loco que solo busca enriquecerse mientras su país se destruye no es a quien hay que pedirle soluciones a los problemas económicos que provocó. Ya no queda esperanza para Rusia, solo una caída en cascada hacia una situación económica cada vez peor. Incluso si la guerra en Ucrania termina, todos los problemas que hemos señalado permanecerán. Mientras Putin y sus amigos se enriquezcan, no tendrán incentivos para mejorar el país. Entonces, ¿cuál es la solución definitiva que Putin les ha pedido a los economistas del país que encuentren? Nunca se lo dirán, pero es deshacerse del propio Putin. Eso no va a pasar, y significa que Rusia ni siquiera podrá mostrar señales de recuperación hasta que Putin muera. Dentro del Kremlin hay mucho pánico por todo esto y por el mal desempeño de Rusia en el frente en Ucrania. Mientras Putin se retira cada vez más en un aislamiento delirante, la estrategia de Ucrania está exponiendo vulnerabilidades en el ejército ruso que están haciendo que algunos dentro del Kremlin prendan las alarmas. Descubre más sobre eso en nuestro video. Y si te gustó este video, asegúrate de suscribirte a The Military Show para mantenerte al tanto de nuestra cobertura sobre la guerra de Putin y el impacto que está teniendo en Rusia. Y gracias como siempre por vernos.